La semana pasada tuvimos una enseñanza preciosa con el pastor Pablito y aquellos recursos de Dios para enfrentar el dolor. Hemos estado con esta serie, ¿no es cierto?, del dolor a la esperanza, ¿sí? Y Pablito nos decía la importancia de acercarnos a Dios, depender de Dios y fortalecernos en Dios. Pastor Dani nos habló, ¿no?, de algo muy importante: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y escuchamos un testimonio valioso de una ex reina de Quito, ¿sí?, que tuvo que enfrentar el cáncer, ¿no? Y ahí estaba con todas las cosas, pero sostenida en el Señor. Y qué lindo saber cómo Dios nos sostiene. Y bueno, la próxima semana, Dios mediante, viene un tema muy, pero muy interesante, ¿sí? Cicatrices después del dolor. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna cicatriz por alguna herida, no es cierto? Pero hay cicatrices en el alma, en el corazón. Y creo que es una linda oportunidad para venir, aprender, pero también compartir con alguien. Estoy convencido que usted y yo conocemos quizá una persona que está pasando por momentos difíciles, ¿sí? ¿Por qué no orar en esta semana por esa persona? ¿Por qué no orar? Simplemente poner en oración en la vida de esa persona. Y de pronto en algún día de esta semana decirle: ve, yo no sé si es amigo, familia, no, sabes que te he estado pensando mucho y he estado orando por ti. ¿Por qué no me acompañas? ¿Sí? Después de eso te invito a la cafetería, te invito a almorzar. A veces como que nos cohibimos un poquito. Jesús le encantaba salir a comer, ¿sí? De hecho, él se hacía invitar a veces, ¿sí? Y cuando salía, iba cargando a los... Caía en jorga, como se dice, ¿no es cierto? Caía en jorga, ¿sí? Con esto no quiero darles una insinuación para que me inviten a la salida a la cafetería, pero si pueden invitar también a alguien más, ¿sí? Van a disfrutar de un rico... ¿Qué era, Pablito? ¿Cevichocho? Bueno, ahí está. Bueno, hoy queremos compartir respecto a la importancia de ver la iglesia como una familia que se apoya, que se anima. Podríamos decir como una comunidad, llamémoslo así, una comunidad, si me permiten, terapéutica, ¿no? Una comunidad terapéutica no exclusivista. Yo no sé si me equivoco, quienes viven en todos estos sectores seguramente me podrán confirmar o tal vez no. Pero en nuestro valle, que es un valle privilegiado por el clima, por muchas cosas, uno de los valles de mayor crecimiento también acá, también se encuentran buen número de clubs privados, ¿no es cierto? Y seguramente ahí usted alguna vez ha conocido, o quizá alguien sea socio, ¿no? Yo no soy socio de ninguno, ¿sí? Es más, si es que yo fuese a querer entrar a uno de esos clubs, ¿qué me van a decir? Simplemente, ¿usted es socio? ¿Sí? Digo, ¿cuánto tengo que pagar? No, señor, usted tiene que ser socio. Y puede ser que alguien me invita, ¿no? Sin embargo, tengo que pagar en algunos casos. La iglesia, hermanos queridos, no es un club. No es un club, ¿sí? Donde acá asisten socios. Algún rato decía... Y que hay una diferencia muy interesante entre lo que es un crucero y lo que es un buque de guerra, un acorazado, un navío, portaaviones, lo que sea. Sí, hay una gran diferencia. A veces la iglesia, ¿no?, puede estar entre esas cosas. Y hay personas que lo ven a la iglesia como el crucero. Sí, ustedes saben lo que es estar en un crucero. Posiblemente han visto o quizá han tenido algunos el privilegio de poder estar en algún momento en un crucero. Y usted está ahí, ¿no? En el crucero, ¿qué es lo que hace? Va, se sienta, disfruta del sol, ¿no?, los viajes, conoce sitios, come de lo mejor, ¿no? Y después se acabó, ¿no? Pagó, ¿sí? Pero nadie le tiene por qué decir nada, pues, ¿sí? Usted está ahí, ¿para qué? Para disfrutar, ¿sí? Para disfrutar. Eso es un crucero. La iglesia no puede ser vista como un crucero, donde llegamos y todo... No. La iglesia creo que se parece más a un buque de guerra, ¿sí? Donde estamos ahí librando batallas cada día. Y donde cada uno es parte de ese ejército que el Señor ha puesto también para que se siga extendiendo el reino de Dios. La iglesia no es un club. Creo que más bien se parece a un hospital, ¿sí? Hay gente herida, hay gente lastimada. Algunos posiblemente están en terapia intensiva. O como dice un reconocido predicador, es el lugar donde está la gente rota, ¿sí? Porque sí, hay muchos corazones que han sufrido alguna fractura emocional,
a fracturas en el alma. Esa es la iglesia, hermanos queridos. Es un lugar donde necesitamos ser restaurados y también Dios nos ha puesto para ayudar a restaurar. Y de eso se trata, lo que queremos brevemente compartir en esta mañana y ojalá el tiempo nos lo permita. Esta semana tuve la bendición de estar con mi dentista, ¿no? Muy buenos amigos, excelentes profesionales. Y llegó el momento en que me invitaron a pasar al sitio donde está la silla del odontólogo, ¿no? Y una de las músicas y las melodías más hermosas es cuando prenden el taladro, ¿no? Y comienza ese ruidito, ¿no? Y se te acercan a la boca, ¿no? Todos creo que hemos experimentado. Yo recuerdo de niño y desde niño ya no toleraba ese sonido, ¿no? Y ahí está esa melodía, ¿no? Y claro, yo le digo taladro, no sé si se llama taladro, creo que le llaman fresa, aunque de fresa no tiene nada, ¿sí? Y ya comenzó el trabajo, pues ahí, ¿no? Y llegó un momento en que se acercó un nervio, e inmediatamente, ¿no? El cuerpo reacciona, pues. El cuerpo reacciona, ¿no? Cuando te topan un nervio, saltas. Entonces el doctor me dice, espérate un ratito, dice, ya, no, solamente un momentico, ¿sí? Te va a doler y va a pasar enseguida, ¿no? Solo esto nomás tengo que hacerte y ya. Y así fue, ¿sí? Un momento pasó y ya. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasaba si yo dejaba avanzar eso? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Puede ser porque no me gusta el taladro, o puede ser decir, no, yo no necesito de él, yo puedo curarme a mí mismo. Imagínense, yo puedo, no necesito de. ¿Sí? Hermanos queridos, como iglesia necesitamos los unos de los otros, nos necesitamos, ¿sí? Y a veces debemos decir eso también, en ocasiones no hay restauración sin dolor. Va a haber dolor, puede haber dolor, pero es parte también a veces de la restauración. Y meditando en la palabra de Dios en esta experiencia y compartiendo justamente, mencionaba en esta semana curiosamente con algunas personas que la temática de la conversación iba por la misma línea de lo que yo venía meditando, reflexionando y también con la palabra de Dios. Qué importante es ser parte de una comunidad, no de un club, ¿sí? No de un crucero, ¿sí? Si puedes disfrutar de un crucero, disfruta del crucero, ¿sí? Si puedes pagar eso, disfruta y ándate de vacaciones. Pero la iglesia no es un club, la iglesia no es un crucero, ¿sí? Y para ser parte de la iglesia también hay un precio. Pero déjame decirte que ese precio ya fue pagado, ¿sí? Cuando tú vas a un club tienes que pagar, y tienes que pagar seguramente una cuota mensual, creo, ¿sí? Pero en la iglesia del Señor esa cuota ya fue pagado por el Hijo de Dios, para que tú seas parte de esa comunidad donde el Señor quiere restaurar y sanar y donde tú y yo seamos parte también de ayudar en la restauración de otros, ¿sí? No creo que sea correcto pensar como hijos de Dios, como familia en la fe, tener una actitud parecida a la que tuvo Caín. Ustedes recuerdan cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? La respuesta de Caín, ¿cuál fue? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pretender esconder como que Dios no sabía las cosas. Y a veces queremos esconder cosas, tapar cosas. Y a veces el Señor les preguntó, a sus padres, a ellos mismos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el corazón sea sincero y transparente delante de Dios. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pues sí somos responsables delante de Dios, comenzando en casa con nuestra familia. Necesitamos de Dios. Y nos necesitamos como parte de la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de iglesia como una comunidad terapéutica, vienen a la mente también algunas inquietudes, ¿no? ¿Cómo y cuándo, por ejemplo, surgió la iglesia? ¿Miro yo a la iglesia como el Señor Jesucristo la mira? Porque mucha gente, y con mucha razón, déjeme decirlo, mira a la iglesia como una institución desgastada, una institución manipuladora, una institución que ha cometido errores a través de la historia, ¿sí? Y es cierto cuando se lo mira así, es cierto. A través de la historia, hasta crímenes ha habido en nombre de Dios, que no se ajustan a lo que Dios enseña, que no es lo que Dios enseña, pero se ha tomado el nombre de Dios a veces para eso, ¿no? Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue creada la iglesia?
Y en relación a este tema, me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Voy a avanzar con algunos textos bíblicos. Primera de Corintios 12, por ejemplo, hace ver la importancia que entendamos que somos parte del cuerpo, de esa familia en la fe, donde nos necesitamos, donde cada uno es importante. Por eso dice, por ejemplo, en capítulo 12, verso 21, me salto luego al 25, al 27, dice, ni el ojo puede decir a la mano, fíjese, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Imagínese si el ojo podría tener su independencia y hablar, no. Es decir, ¿me pasas, mano, por favor, ese esfero? No. No, la mano le contesta, no me da la gana. ¿Sí? ¿Por qué tengo que pasarte? ¿No? Es que quiero leer algo. No quiero. Nos necesitamos. Ah, qué bueno decir el ojo, ay, gracias, mano, porque ahora sí puedo. ¿Sí? O la boca decir, tengo hambre. Mano, ¿me pasas ese pancito? Nos necesitamos, nos necesitamos. Esa es la imagen que el apóstol Pablo presenta en Corintios. Dice en verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, fíjense, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y me encanta como dice acá esta parte. Si un miembro padece, todos se duelen, todos son sensibles. No cabe dentro de lo que es la iglesia del Señor esa indiferencia. Que Dios nos libre de ese tipo de cosas. Aunque de pronto no tenga mucho cómo ayudar, pero sí puedo por lo menos estar orando por esa persona. Y aquí estamos un buen grupo de personas y gracias a Dios por las personas que se conectan también. Porque cada uno aquí presentes y allá desde sus casas son importantes para Dios. Y si eres parte del pueblo de la familia de Dios, eres importante. Eres importante, eres necesario. Cada uno nos necesitamos. No soy muy amigo de ese estilo, y no por criticar, que dile a la persona de al lado, no, Dios te ama. Dile a la persona de al lado, no te ama. Sí, sigue adelante, no, eres victorioso, etc. Sí, no estoy en contra, simplemente estoy diciendo que no soy muy amigo de eso. Yo normalmente no hago eso, pero ¿sabe qué? A veces sí creo que es importante y es necesario enfatizar. ¿Sí? Poder decirle a la persona que está al lado tuyo, eres valioso para Dios, eres importante para Dios, eres importante en el cuerpo de Cristo. Hemos compartido a veces con personas que consideran que ya no tiene sentido su vida, que su vida no les interesa a nadie. No es así, no es así. Su vida es valiosísima para Dios, para la iglesia del Señor, para los propósitos de Dios, para su familia. Su vida es importante. Entonces ahora sí les digo, puedes decirle al que está al lado, si estás con tu familia, ¿sabes qué? Tu vida es importante para el Señor. Tu vida es valiosa para el Señor. Y también es valiosa para mí. Sus vidas, hermanos, son valiosas en la iglesia del Señor. Son súper valiosas. Y Dios tiene un propósito con cada uno. Por eso dice acá, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No eres parte del montón. ¿Sí? Dios te conoce individual, personalmente, sabe perfectamente tus virtudes, tus defectos, tus talentos, tus dones. Y eso Dios quiere usarlos para bendecir a otros también. Porque eres valioso para el Señor. El apóstol Pablo también en Romanos 12 dice, debemos aprender a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esa es una comunidad que aprende a reír. Hermanos, aquí hay un grupo de estudio de la Biblia, ¿no? Bueno, han sido estudiosos impresionantes, pero también los días viernes son viernes de humor. Y comienzan en el chat a mandar chistes, ¿no? Chistes sanos, por si acaso, ¿no? Pero es tan simpático, ¿no? Cómo se comienzan a compartir y ahí a reírse los unos con los otros. Es lindo, es lindo. Gente que ha aprendido a reír, pero también gente que ha estado en los momentos difíciles, que ha aprendido a llorar también con los otros. Hay gente que de pronto le cuesta más aprender a gozarse con los que se gozan. Y en lugar de alegrarse porque le vaya bien al otro, comienzan a juzgarle, comienzan a criticarle. Si tuvo un mejor cargo, si por el esfuerzo y el trabajo de pronto tuvo una mejor oportunidad y se compró un carrito mejor o una casa, ¿no? ¿Por qué no alegrarnos con eso? ¿Y por qué no dar gracias a Dios? Porque el Señor está bendiciendo a esa persona.
En lugar de juzgarle y criticarle y decir, ¿qué haría? ¿No? ¿De dónde se sacaría? ¿No? Ve, ya le viste con... ¿no? A veces somos así, en lugar de aprender a gozarnos. Eclesiastés dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga, porque el uno le puede levantar y apoyar y ayudar al otro. Mateo 18, Jesús mismo va a decir acá, donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí yo estoy. Ahí hay una comunidad donde se aprende a amar, porque es ahí, en la comunidad, donde uno aprende a amar, a perdonar, a consolar. Es en comunidad. El Señor instituyó su iglesia para eso. Es en comunidad donde se nos exhorta también. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice que debemos orar unos por otros y confesarnos para ser sanados. Creo que todo esto es importante. Y no estamos diciendo que sea una comunidad perfecta. De hecho, queridos amigos y hermanos, ¿no? Uno puede pensar y decir, no, a mí me hubiese gustado estar en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, donde no había, ¿no?, iglesias como hoy, donde ahí sí había iglesias perfectas. Mentira. No es cuestión sino solamente de ojear un poquito la Biblia y te vas a dar cuenta de las situaciones que había en Corinto, las situaciones que había en Galacia, las situaciones que había en Efeso, en Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta que había problemas, como las hay en todas las iglesias. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Es más, a veces también se dan situaciones tensas y difíciles que las encontramos en la Biblia también. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo claramente, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿no?, o hay algo que deben arreglar, si tu hermano peca contra ti, dice Mateo 18:15 en adelante, entonces, ¿no?, da el procedimiento, da la pauta, qué es lo que se debe hacer. A veces nos pasamos por alto lo que nos dice el Señor, ¿no? Y inmediatamente vienen los resentimientos, las críticas. En lugar de hacer lo que dice la Biblia, comenzamos a regar por otros lados. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano ha hecho algo contra ti, ve tú y él a solas. Punto. Primer paso. ¿Sí? ¿Por qué tienes que andar divulgando a otras personas cuando puedes arreglar la situación ahora que hay tiempo? ¿Sí? Y puedes mejorar. ¿Para qué dañar? ¿Para qué seguir dañando y afectar a otros? Porque no va a edificar tampoco a los demás. Si te oye, dice, has ganado a tu hermano. Si no te oye, dice, tomen un testigo, 1 o 2 testigos, y compartan ahí para que les ayude. Puede ser una persona que sea de confianza de los dos y decirle, ve, fulano de tal, sabes que tuve un impasse con esta persona que tú conoces. Los dos te apreciamos, los dos te respetamos mucho. ¿Por qué no nos ayudas? A ver si que veas las cosas, ¿no? Escúchale a él, escúchame a mí y ver cómo podemos arreglar esta situación. Es lo más sabio. Jesús estaba dando esas salidas para poder arreglar las situaciones entre hermanos. Por eso también Colosenses 3:13 dice, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo les perdonó, ustedes también háganlo. ¿Cuántas personas de pronto acá mismo en la iglesia dicen, no, yo quejarse de esto, de esto otro? Y a veces por tonterías, Hermanos queridos, la iglesia está llamada a ser, ¿sí?, esa comunidad que restaura. La iglesia es una comunidad terapéutica, en primer lugar, yo diría, instituida por el mismo Señor Jesucristo. No es una invención humana. La iglesia no fue constituida por un grupo de apóstoles, ¿sí?, no por un grupo de sacerdotes, curas, monjas, pastores. La iglesia no fue constituida por el concilio, qué sé yo. La iglesia no surgió así. Una de las primeras referencias en relación a este punto está en Mateo capítulo 16. Y tengan en cuenta este pasaje, por favor, Mateo 16. Porque acá el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tengamos presente también quién es Pedro, ¿sí?, considerando la tradición nuestra, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Porque aquí el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, ¿no? Es el Señor Jesucristo diciéndole a Pedro que él, el Señor Jesucristo, iba a edificar su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esta roca. Y ahí ya vamos a ver más adelante, ¿no? Alguna vez compartimos sobre esto. ¿A quién se refería cuando habla de roca? Porque usa dos palabras, dos términos acá, Señor, ¿no? En el griego, tú eres Pedro, piedra, Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca utiliza otro término, Petra, roca, piedra más grande, ¿sí?
¿sí? Edificaré mi iglesia. El Señor usa un juego de palabras ahí. Y eso, la interpretación en relación a todo esto ha dado lugar a muchas cosas, como ustedes saben, ¿no? Ahora, creo que es importante esto, y además dice el Señor, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso hasta en sentido humorístico a veces sacan figuras del apóstol Pedro con un tremendo llavero, que es Pedro el que decide a quién deja y a quién no deja entrar al cielo, ¿sí? Son temas de interpretación, pero una de las primeras reglas de interpretación bíblica, y es fundamental, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas herejías han surgido por interpretaciones privadas. El apóstol Pedro mismo va a decir en otro pasaje, en 2 de Pedro 1:19, ninguna profecía es de interpretación privada, ¿sí? Por eso han surgido muchas cosas indebidas, porque la gente a veces quiere interpretar las cosas a su manera. No solo la gente, a veces instituciones, iglesias, líderes. Se puede caer en eso y surgen cosas indebidas. Por eso la primera regla de interpretación bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. Es en el contexto de la Biblia lo que debemos entender, ¿sí? Y por eso creo que es importante, cuando vemos el contexto de este relato bíblico, usted puede leer los versos anteriores. Jesús les había hecho una pregunta en general a todos los apóstoles. Les había dicho: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ese es el contexto. Y ahí comenzaron a responderle varias cosas. Y luego les hace una pregunta mucho más particular, mucho más personal. Y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Como que Jesús les estaba diciendo: ok, los demás pueden decir eso de mí, pero a mí me interesa qué es lo que ustedes dicen de mí, qué piensan ustedes de mí. Ese es el contexto cuando le dice a Pedro estas palabras. Y ahí es cuando Pedro entonces responde a esa pregunta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros creemos en Jesucristo. Jesucristo es el nombre, si podríamos decirlo así, ¿no? Pero que está compuesto: Jesús, Cristo, ¿sí? Y ustedes saben lo que significa Jesús, ¿sí? Salvador, Jehová o Yahvé es el Salvador, Jesús. El ángel, cuando le anunció a la bendita Virgen María, le dijo: llamará su nombre Jesús, Salvador, ¿sí? Pero nosotros reconocemos también como Jesús, Cristo. Cristo es un término que en griego era el ungido y en hebreo es el Mesías, ¿sí? El Mesías. Entonces, cuando Pedro está confesando acá, le dice: tú eres, ¿qué? El Cristo, ¿sí? Tú eres el Cristo. Le está diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque Cristo, más que un nombre, era un título, ¿sí? Y según la ley, los sacerdotes, los profetas y los reyes debían ser ungidos para sus respectivos oficios. Y Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, el profeta por excelencia. Y Jesús le contesta ahí a Pedro, ¿no es cierto? Le dice: bienaventurado, le dice, eres tú, Pedro, ¿no? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre. Lo que Jesús le estaba diciendo es: mira, Pedro, lo que acabas de confesar, lo que acabas de decir, lo que acabas de proclamar, no es una expresión que se te ocurrió a ti, o que la copiaste de alguien más, que repetiste porque tú oíste algo. Lo que tú acabas de confesar, lo que tú acabas de decir, mi Padre te ha revelado. Y eso es importante. Mi Padre te ha revelado eso que acabas de decir. Porque quiero decir esto con mucho cuidado, porque una cosa es cuando conocemos solamente a Jesús o de Jesús por lo que otros te han dicho. Puedes conocer de Jesús por lo que otros te han dicho y repites lo que has escuchado. Otra, cuando Dios por su Espíritu Santo revela a tu corazón quién realmente Él es, ¿sí? De una manera personal. Porque puedes conocer de Jesús, puedes conocer de Dios por información, por cultura, puedes conocer de Dios por tradición, que es muy característico, pero es diferente cuando conoces por revelación quién realmente Él es. Que Dios revele realmente y que nos muestre. Y por eso vamos a ver también algunos aspectos en relación al apóstol Pedro, cuando él fue entendiendo todo esto. Si consideras que la iglesia es una institución establecida por hombres imperfectos, siempre vamos a salir decepcionados, siempre. Y por eso, en cambio, cuando entendemos que podemos conocer al Señor
No por tradición, no por estas cosas, por información simplemente, sino por revelación. Entonces vamos a entrar en una relación más cercana con Él y no simplemente tener una religión. ¿Sí está claro? Y esto es importante en nuestras vidas. Y luego acá viene este juego de palabras que les decía, ¿no? Tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, ¿sí? Y sobre esta Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia. Piedra grande o roca, ¿no? La iglesia, hermanos queridos, se establece y permanece porque Él es el Salvador. Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le dice sobre esta roca, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿No es cierto? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se estaba refiriendo a Pedro? Es la una opción. Se estaba refiriendo a sí mismo, tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. O se estaba refiriendo a aquella declaración que Pedro acababa de declarar. Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque si la iglesia no cree esa verdad, no hay iglesia. Podrá ser un club social, podrá ser cualquier cosa, pero si no se cree que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no hay nada. No hay nada, hermanos queridos. Y esa es la base, ese es el fundamento. De hecho, el apóstol Pedro mismo, en primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 4 en adelante, él mismo va a reconocer que Jesucristo es la piedra angular, Él es el fundamento. Pedro en ningún momento se consideró a sí mismo como que Él fuese la roca. Claramente entendió eso. La iglesia, ¿sí?, es una comunidad terapéutica imperfecta, pero con una misión muy clara. Porque al igual que los apóstoles y las primeras iglesias, ninguna persona, ningún representante o iglesia han sido, son ni serán perfectos. Y el gran apóstol Pedro nos hace ver en su propia vida esta realidad, ¿sí? Es curioso porque, fíjense acá en Mateo 16, a la luz de este pasaje y de acuerdo a la interpretación según la teología católica, y por favor, les pido de favor esto, cuando yo menciono estos aspectos, de ninguna manera pretendo ser ofensivo, ¿sí? Guardamos el mayor cariño y respeto, ¿sí? Pero es importante ver, considerar, investigar, ¿sí?, analizar y comprobar, ¿sí? Cuando usted lee este tema de interpretación de Mateo 16 según la teología católica, surgen un par de temas interesantes. Uno de ellos es el tema de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que hemos escuchado, ¿sí? Y según esta doctrina de la sucesión apostólica, esta doctrina mantiene que la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta y otras iglesias en el oriente son las sucesoras y herederas espirituales de los apóstoles, ¿sí? Son las sucesoras. La tradición en ese sentido, ¿no?, el tema de la sucesión apostólica. Pero no solamente surge ese tema, ¿sí?, en base a la interpretación dentro de la teología católica. Surge también el tema, y usted puede encontrar esto también, el tema de la infalibilidad del Papa. Casi digo infidelidad, perdón. Ahí sí me excomulgan. No, el tema de la infalibilidad del Papa, ¿no? Y es importante esto porque leo lo que dice acá, ¿no? En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia constituye un dogma según el cual, y ojo con esto, según el cual el Papa, en esto consiste la infalibilidad, el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. De eso trata la infalibilidad del Papa, ¿sí? Ahora, nuevamente, no estamos acá para criticar, atacar, ni mucho menos, ¿sí? Pero es bueno entonces ver, si Pedro fue el primer Papa, ¿cómo fue? ¿Qué cosas tuvo? ¿Cómo él actuó? ¿Qué nomás podemos aprender del apóstol Pedro? ¿Sí? Porque en todas las cartas de los apóstoles a las iglesias encontramos que a pesar de que las iglesias tenían muchas cosas, no eran perfectas, ¿sí? Y es en la iglesia era un lugar donde uno puede crecer, ser animado, fortalecido, etcétera, etcétera. Pero también era un lugar donde había dificultades y problemas. Es lindo, no vamos a dar mucho tiempo en esto, pero por ejemplo, cuando usted lee las despedidas de los apóstoles en las cartas de los Romanos, el apóstol Pablo está enfatizando algunos nombres y les agradece. No, fíjense, leo uno nada más.
en Romanos 16. Está diciendo aquí, hablando de una hermana que se llamaba Febe, dice que la recibáis como es digno de los santos y la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Esa es la comunidad. En Corintios también al final, ¿no?, habla de otros personajes y dice el apóstol, el verso 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced a tales personas. Pero no es solamente un lugar donde hay cosas de bendición, la iglesia, también hay problemas. El apóstol Pablo en 2 Timoteo dice, hablando de un personaje que se llamaba Demas, dice, Demas me ha desamparado, ¿sí? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Dice, guárdate tú también de él. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. Fíjese, ¿no?, es una comunidad que no era perfecta, donde había cosas de bendición, pero también había problemas y dificultades. Y creo que podemos ser una comunidad que sana, restaura, una comunidad terapéutica, cuando, viendo la vida del apóstol Pedro, al igual que él, reconozcamos algunas cosas que él las reconoció. ¿Sí? En el contexto religioso nuestro, si Pedro es el primer papa, tengamos en cuenta entonces algunas vivencias del apóstol Pedro. Primero, Lucas capítulo 5, verso 8, ¿no?, nos narra un episodio muy interesante, porque el Señor Jesucristo les dice ahí, entre ellos a Pedro, dice, vamos a pescar, boga mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos intentado, nada hemos conseguido. Estaba cansado, estaba trasnochado. Yo creo que estaba hasta malhumorado, ¿no? Simplemente quería ir a la casa a descansar, me fue mal día, no conseguí nada. Sin embargo, Jesús viene en esas circunstancias y le dice, Pedrito, vamos a pescar. Sí, vamos. Con mala gana, posiblemente, Pedro le dijo, Señor, toda la noche he intentado, pero bueno, en tu palabra echaré las redes. Eso te pedimos en esta mañana. No me creas a mí. Echa las redes en lo que Él dice. Echa las redes en lo que Él dice. Nada más, ¿sí? No me creas a mí, no creas lo que dice esta iglesia, no creas lo que dice la iglesia protestante, evangélica, católica, etcétera, etcétera. Pero echa tus redes en lo que Él dice. Echa las redes en lo que Él dice. Y todos conocemos el relato, ¿sí? Dice que tuvieron que meter otra barca porque una era insuficiente. Y ahí es cuando en primer lugar vemos esta cualidad de Pedro, porque dice en Lucas 5:8, ¿no?, que Pedro vino y se postró a los pies del Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué cosa? Apártate. ¿Sabe que esa palabrita apártate es una palabra que se repite varias veces en relación a Pedro? Pedro en este caso le está diciendo al Señor, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. Y ahora déjeme decir, a veces el pecado o te va a apartar o te va a acercar a Dios. Aquí Pedro buscó alejarse porque se sentía indigno. Y claro que era indigno, como cualquiera de nosotros somos indignos de estar ante la presencia del Señor. Claro que sí. Pero encontró en el Señor el perdón, la restauración de su vida. Y de eso se trata, entrar en esa comunión con el Señor, la restauración. Para eso nos envió el Señor, para reconciliar. Él mismo nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. Jesús sabía la vida de Pedro, sabía, y Pedro reconoce en humildad. Necesitamos creer, obedecer y reconocer nuestra propia realidad. Si queremos ser una comunidad que restaura, necesitamos conocer y reconocer nuestra propia realidad. No somos perfectos. Y qué importante es caer a los pies del Señor y decirle, Señor, esta es mi realidad. ¿Sí? Pedro posiblemente, hermanos queridos y amigos, posiblemente él pensaba que su vida iba a terminar siendo pescador. A lo mejor su abuelo era pescador, su papá era pescador, venía de una familia de pescadores y mi vida va a terminar siendo un pescador. Y le dice, hey, tu vida ya no va a ir por ahí. De hoy en adelante, ¿qué cosa? Serás pescador de hombres. Pescador de hombres. La vida de este hombre trascendió. Él pudo haber muerto hace más de 2000 años en una comunidad X sin saber quién era él. Hoy en día le recordamos como Pedro el apóstol, porque un día echó las redes en lo que Jesús decía. Ahí es cuando se trasciende, cuando uno hace lo que Él dice, cuando uno está dispuesto a obedecer. En Mateo capítulo 16 vemos otro episodio, pero acá en cambio es el Señor Jesucristo. Ahora fíjense acá en Mateo 16:23 exactamente, ¿no? Los versos anteriores Pedro había acabado de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etc. ¿Sí? Acababa de confesar eso en el mismo capítulo 16.
Y en el verso 23, ¿sí?, Jesús les estaba diciendo que le es necesario padecer, ir a la muerte, etc. Y Pedro, en esas circunstancias, tomando la parte, dice el verso 22, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Saben lo que es reconvenir? Es censurarle, es reprender a alguien por lo que ha hecho o por lo que ha dicho. Tremendo. Pedro comienza a reprenderle al Señor Jesucristo después de haber dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, y ahí viene la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo le dice, volviéndose el Señor a él, le dice: quítate o apártate, fíjese otra vez nuevamente. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Vamos a poder ser una comunidad que restaura cuando aprendamos a ver que hay alguien en la esfera espiritual que se opone a los propósitos de Dios, y que decidamos también en nuestra vida no ser tropiezo para otros y poner nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Cuánta gente, y digo esto con mucho dolor, cuánta gente, lamentablemente, bueno, hay cosas que a veces la gente se va de la iglesia porque ha habido alguien que puso tropiezo? Alguien le puso tropiezo y se alejó de la iglesia. En el mejor de los casos, que se aleje de la iglesia, pero no se aleje de Dios. No se aleje de Dios. Creo que eso es un factor tan importante, y que Dios nos libre de ser tropiezo para otros, y que Dios nos ayude, más bien, como dice acá, a aprender a poner la mira en las cosas de Dios, no en la de los hombres. Pedro estaba convencido que le estaba haciendo un favor al Señor, y el Señor le dice: hey, detrás de esto hay un propósito maligno que quiere impedir que se cumpla lo que yo quiero. Tu enemigo no es el hermano que está al lado tuyo. Tu enemigo es el enemigo de nuestras almas, quien se opuso a los planes y propósitos de Dios desde el principio. Y creo que uno debe aprender a discernir esto. Regálame 2 minutos. ¿No? En tercer lugar, en Lucas capítulo 22, conocemos este relato porque acá Pedro, al igual que los demás, Pedro le negó, aunque todos habían dicho que estaban dispuestos a dar su vida, ¿no? Y entre ellos Pedro. Y Pedro dice en el verso capítulo 22, verso 62, saliendo fuera, se apartó, saliendo fuera, lloró amargamente. Una cosa curiosa, usted no encuentra en la Biblia que después, o que en ese mismo instante, el Señor Jesucristo le recriminó a Pedro, le dice: ahí está, ¿qué te dije? ¿No te dije que me ibas a negar? No vemos en ninguna parte eso. Lo que vemos más bien es que se toparon las miradas y fue suficiente. Fue suficiente. Cuando la mirada del Señor se topa con tu mirada, cuando sabes que has negado, te has apartado, te has alejado de Él, la mirada del Señor de amor a ti es más que suficiente para atraerte a Él. Y por eso más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 21 se le ve a Pedro conversando con el Señor, y el Señor solamente le pregunta a sí mismo 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? La decisión de seguirle a Él por amor, por encima de todo, por encima de todo. En Gálatas capítulo 2 es un pasaje interesante porque hace referencia a una actitud que tuvo el apóstol, el gran apóstol Pedro, por favor. ¿Sí? Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante dice, y aquí está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía fue la primera ciudad donde comenzó a constituirse una iglesia gentil. ¿Sí? La proclamación del Evangelio. De hecho, ahí fue donde se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. La iglesia comenzó ahí entre el mundo gentil, en esta ciudad de Antioquía. Y Pedro llegó ahí, ¿no? Y cuando Pablo llega allá también, dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Sí, se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ese era el apóstol Pedro. Actuaba de una manera, en otra versión dice, hipócrita. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, fíjese, el apóstol Pablo diciéndole a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le llamó la atención, Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero en nuestro contexto cultural, a nadie le gusta que le llamen la atención. La gente se resiente, ¿sí? Olvídese, si usted le llama la atención a alguien enseguida, no, ya no. Dejo de asistir, no, ya no. Creo que debemos aprender a madurar, ¿no? Por eso creo que es importante este aspecto, ¿no? Porque cuando desechemos todo tipo de hipocresía y tomemos las cosas con suficiente madurez, entonces estamos en la capacidad también de poder ser una comunidad que restaura y no que se resiente por cualquier tontera. Y por último, en Juan capítulo 21, verso 21 y 22, quizá es uno de los últimos episodios del apóstol Pedro con el Señor Jesucristo. Y aquí está conversando también con el apóstol Juan. Juan capítulo 21, verso 21 y 22. Dice, cuando Pedro le vio al apóstol Juan, le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y Jesús le contesta a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Que está diciendo, mira Pedro, no te preocupes, no. Vos preocúpate de seguirme a mí. Tú debes seguirme a mí. Porque a veces estamos fijándonos tanto en los demás. Y el Señor le dice aquí, mira, ¿qué te estás poniendo las cosas ahí? ¿Por qué te estás complicando la vida? ¿No? Si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué te importa, en otras palabras? Lo que importa es que tú me sigas, lo que tú me sigas. Y creo que esto es importante, porque en una de las cartas del apóstol Pedro al final, en 2 de Pedro 2, Pedro tiene muy claro y tiene muy presente quiénes somos y para qué estamos como iglesia. Pedro tenía muy claro, y él tomó la decisión firme de seguirle a Él, ¿no? La decisión de seguirle al Señor. Es bueno preocuparnos por los otros, es bueno ayudarnos a otros, pero tu vida debe tomar esa decisión, ¿sí? Tú síguele a Él. En el camino vas a ver, todos cometemos errores. Habrán líderes que han cometido errores, iglesias que, ¿no? Todos. Pero nuevamente, la iglesia no es invención humana. Y debes conocer al Señor por revelación, no simplemente por esa tradición religiosa que muchas veces ha llegado a nuestras vidas. Oramos. Padre eterno, queremos darte las gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos tomar esa determinación de lo que tú nos dices. Tú quieres que cada uno de nosotros, de manera personal, individual, seamos de bendición, porque cada uno es importante, Señor, en tu obra, en tu iglesia. Cada uno es valioso. Pero asimismo, Señor, tú nos invitas a que cada uno de nosotros tomemos esa decisión de seguirte a ti. Quizá en esta mañana el Señor te está diciendo, sígueme tú, no te fijes tanto en lo de los demás. Los demás, al igual que tú mismo, al igual que cada uno de nosotros, nos vamos a equivocar, pero el único que no te va a fallar es el Señor. Y el Señor te está invitando en esta mañana para que le sigas a Él. Si le conoces a Él por tradición, por información intelectual, yo no sé, pero en esta mañana el Señor te habla a través de su palabra por revelación. Sí quiero invitarte para que tú tomes una decisión, si no lo has hecho antes, y le digas, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, vengo como Pedro delante de ti para decirte, apártate de mí. La realidad mía es que soy un pecador, pero solamente tú puedes restaurar mi vida. Si tú no lo has dicho antes, ¿por qué no le dices en esta mañana y tomas esa decisión? Y en tu corazón repites una breve oración conmigo y le dices, Señor Jesucristo, reconozco que necesito de ti. Mi corazón, Señor y Dios, está quebrantado. Nada ni nadie, Señor, puede llenar este vacío. Y en esta mañana rindo mi corazón a ti, confesándote que tú eres mi Señor, mi Salvador, que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Mientras estamos en oración, si tú estás tomando esta decisión por primera vez, ¿quieres levantar por un segundo tu mano y volver a bajar para terminar orando por ti? Si hay alguien que ha entendido esta verdad y Dios te está revelando lo que dice la Biblia, ¿sí? Dios quiere hacer en tu vida y darte un propósito que va más allá y bendecir tu vida abundantemente. Padre, gracias por cada corazón que toma delante de ti esa decisión. Que tú seas guardando estas vidas para tu honra y tu gloria. En tu nombre, Señor, te agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga. Una linda semana. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.